referente al objeto que yo quiero paletizar, por ejemplo. Es decir, que todo está en función de esta base de coordenadas que yo pongo aquí. Pero si usted por comodidad quiere poner eso, está de acuerdo. Ahora, imagínense que yo pongo este sistema aquí y digo, para mí como referencia va a ser el Z0. El X0 dice que el X0 debe ser perpendicular a los Z0, dice directamente, debe cumplir la doble perpendicularidad con el SI-1 y el SI, es decir, con el sistema. Caso, lo único que está diciendo es doble perpendicularidad, es que sea perpendicular a los dos. Entonces nosotros nos debemos fijar en este caso. ¿Dónde pongo el X0? En la base, como se da cuenta, este cumple la propiedad. Si lo pongo para atrás, cumple la propiedad. Si lo pongo para acá, cumple la propiedad. ¿Por qué lo ponemos en este sentido? Lo ponemos porque vemos que es mucho más fácil para nosotros. Si este es mi eje X, claramente, ¿qué me pide aquí? Aquí lo que me pide es cuánto ha girado y cuánto se ha desplazado respecto al eje X y al eje Z. Entonces es lógico que si me pide esta distancia, para acá ponga mi eje X. Acuérdense que cuando yo hacía análisis y ponía por aquí segmentos y cosas así, este le llamamos el eje X y a este el eje y el que sale hacia nosotros le llamamos el eje Z, por la rotación que estamos teniendo. ¿Sí? Entonces aquí ponemos la herramienta terminal, nos damos cuenta hacia dónde está girando cada una de las articulaciones. Aquí igual, aquí igual. Entonces si aquí para mí es este del X0, ya saben que lo primerito que dice de Navigator es que nos planteemos el de la base. En función, en este caso, ¿de qué? De los parámetros que nosotros tenemos, que el Z0 debe cumplir, en este caso debe estar de acuerdo al eje de giro, de rotación. Entonces mire, el Z0, ¿ya? Como dijo Don Ochoa, pueden poner el Z1 ahí mismo si quieren, o si no, por ejemplo, imagínense que en el examen le pongo aquí. Aquí pongo el Z1. Es decir, la articulación se encuentra en este punto. Tenemos el sistema, vamos a enumerar, ya saben que los sistemas empiezan desde el S0, aquí tendríamos el S1, aquí tendría yo el sistema S2, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Aquí tendría la otra articulación, así que, pero vamos a fijarnos bien. Entonces aquí, como les digo yo, por necesidad del inicial, me marcaría el X0. Ahora, el eje Y en este caso ya hemos dicho que debe cumplir la regla de la mano derecha. Los deditos, en este caso los 4 dedos que nosotros tenemos, apuntan el eje X y como que cerramos o como que giramos los dedos de estos, vamos a buscar al eje Y. En este caso, viendo que el pulgar es el que me está mandando el eje de rotación. Si pienso de esa manera, mis deditos vienen para acá, entonces el eje Y tranquilamente puede ser. ¿Estamos? Perpendicular, siguiendo la regla de la mano derecha, y entonces ya sabemos que el pulgar apunta hacia Z0. ¿Sí? Ahora para el siguiente eje X, porque aquí ya tenemos Z1, ya tenemos, ¿no es cierto? Una articulación que está rotando, como estamos viendo. Ahora el X1. El X1 debe cumplir la propiedad, como hemos dicho, de doble perpendicular, tanto a Z0 como a Z1. Si se dan cuenta, para mi caso ahora, X1 puede estar nuevamente aquí. También hay algo que hacemos cuando hay distancias. Trazamos una recta entre la unión de los dos sistemas y a esta se la llama la normal. El punto que une los dos sistemas. En este caso, de ahí esta se llama XN, la X normal. Y dice, en ese sentido, dependiendo de las articulaciones que tenga, también nace el eje X. ¿Listo? Para nuestro caso, como se dan cuenta, como dice que cumpla la doble perpendicularidad, el X1 puede ir en el mismo sentido como el X0, y de esa manera yo es cómodo para mí. Ya les digo, aquí, incluso aquí estaría bien el X1, porque cumple también, sino que por facilidad la vamos a poner en el mismo sentido, porque si no, tendríamos, lo único que cambiaría es que en vez de tener a lo mejor más o menos, a ver, ¿qué se dice? En vez de tener un giro positivo, tendría un giro negativo, eso es todo. ¿Listo? Tendría o pi medios o menos pi medios. Eso es lo que usted vería realmente. ¿Sí?
Y cuando nosotros ya entendemos un poco sobre el robot, decimos, ya, lo que pasa es que está tomando el otro eje, y eso es todo. Y yo también se ve en los exámenes, digo, lo que pasa es que está tomando el otro eje, se equivoca. Y ahora la rotación, mire, a veces muchos decimos, no pi medios, no pi medios, menos pi medios y cosas así. Pero es solamente por el giro que estamos viendo. ¿Vamos? Ya, vamos a este. Pero este es el deber que voy a mandar, así que no tiene sentido de eso. Vamos a plantearnos uno nosotros, que me vayan ayudando ustedes también. Entonces, planteémonos una base, ¿listo? Es la base del robot que nosotros estamos teniendo. Pongámonos a el robot que me hicieron. Tengo ahí un robot cartesiano, ¿no es cierto? ¿Qué más? Pongamos otro aquí. Este mejor voy a hacer. Estamos, ¿qué más? Pongamos otro aquí. Ya. Aquí vamos a poner otro. Listo. Tenemos la articulación de giro de la base. Tenemos esta segunda articulación, la que me permite es de tipo prismático. Tenemos la tercera articulación, como ustedes están viendo. Tenemos la cuarta articulación y tenemos la quinta articulación. ¿Sí? Vamos. Empecemos. Pongamos los ejes. ¿Listo? Pongamos los ejes así. Merchis. Ingeniero, su micrófono está apagado. No estoy diciendo nada tampoco. Listo, muchas gracias. Sí, yo mismo lo apagué para que sigan trabajando. Bueno, en este caso vamos a pensar que aquí tenemos una articulación para complicar un poquito, ¿listo? Esta articulación hemos dicho de giro también que vamos a tener aquí en la base. Vamos a tener el sistema de S1 que va a permitir bajar y subir todo el sistema. Tenemos el S2, como ustedes se dan cuenta, van a permitir también desplazar o recoger. El S3, que es otro sistema que va a permitir, muchos de estos sistemas son para robots, para alcanzar posiciones específicas, ¿listo? Entonces el S3 también tenemos ahí para desplazamiento. Y el S4 que es para bajar, a coger la piecita que tenemos aquí. Esto bajar y subir. ¿Sí? Entonces, quiero la matriz de transformación homogénea. Ya sabemos que será del sistema 0 al 1, multiplicado por del 1 al 2, y así sucesivamente, en función de lo que ustedes me digan. La primera matriz, bueno, sería la T, para diferenciar la transformación. La del 0 al 1,
Tiene 4 parámetros de Navier-Hátema, que son los que ustedes me van a decir. La del 1 al 2. Luego tenemos la del 2 al 3. Voy a tener en este caso la matriz de 3 hasta el punto 4. ¿Tengo alguna más o esas son todas? Habrá una del 4 al 5. Inge, tal vez podría ser la No. herramienta terminal, o no es necesario en este diseño. Sí, Este como un punto. sistema 5. Sí. Claro que sí, ¿no es cierto? Es el que desplaza y aquí tenemos ya el de la herramienta terminal. El eje que le vamos a poner. ¿Algo más? ¿Me queda una matriz más o no? ¿Estoy con alguien? ¿Esas serían las matrices que vamos a encontrar o me faltaría alguna más? ¿Qué dicen ustedes? Esas serían todas, dije. Ya, esas serían todas, está bien. Vamos. A ver, ¿lo tienen ya o no? Brian Chimborazo dice. Me acuerdo del sorteo. Inge. Ahorita estoy resolviendo. Ya, hecho. Sí. ¿Alguien que quiera ayudarme? ¿Nadie? Sistema de la base. ¿Hacia dónde iría el Z0 por comodidad? Hacia arriba. Hacia arriba porque es de giro. Mire, la primera es una articulación de giro. Esta es de giro. La siguiente es una prismática porque permite subir y bajar. S2 hemos dicho que sea otra prismática. 3, otra prismática. 4, otra prismática. Y S5 hemos dicho que sea una de giro. Ya de la herramienta terminal. Entonces, en las que son prismáticas ya sabemos. A ver, ¿hacia dónde va? Muchas veces gente me pone el eje Z hacia arriba. O ponemos el eje Z hacia arriba. O a veces lo ponen hacia abajo también, porque permite el desplazamiento hacia abajo. Depende del sistema. Hay algún sistema que está anclado, por ejemplo, en la mitad y que permite subir y bajar. Por eso les digo, en este caso la matriz estaría bien planteada. Lo único que tendría solamente es un giro positivo o un giro negativo, si se da cuenta. ¿Estamos? Solo el ángulo es el que cambia. Pero realmente los ejes Z estarían bien puestos. Entonces, como les comento, para nuestro caso, el Z. El siguiente sistema me doy cuenta que el eje Z es otra vez un prismático, por lo tanto hacia acá me iría otra vez el eje Z. Aquí iría el Z también. En el siguiente caso que tengo, otro prismático. El Z, otra vez el Z. En el S4, otra vez un prismático. El Z igual para acá. Y aquí, uno de giro. ¿Hacia dónde iría el eje Z en el sistema S5? Hacia abajo o hacia arriba. Perfecto, hacia abajo o hacia arriba. Por lo general, como la herramienta va a bajar y a subir, en este caso siempre va a ir hacia acá abajo. ¿Ya? Y hasta el eje Z. Ahora pongan ustedes los ejes X. Y me dicen si está bien, si falta uno. Para abajo. Hacia abajo. Ya hemos dicho el eje X hasta acá, ¿no es cierto? Aquí tendríamos el X0 y el Y0 hacia acá. ¿Ya? En el siguiente caso, si quiero también, esta sería mi Z1 mismo, el X1 sería ¿cómo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Hacia dónde sería? ¿Hacia acá o no? Inge.
¿Vale? Sí, también por necesidad. Si se dan cuenta, el X1 cumple la propiedad de doble perpendicularidad, es perpendicular al Z0 y es perpendicular al Z1, por lo tanto puede ir ahí. El siguiente, el Y1. Ya sabemos que nosotros, si en estos puntos, yo estoy en el mismo sistema, ¿listo? Esto puede ser del L1. Aquí, el Y1. El Y1 otra vez cumplimos con la regla de la mano derecha y aquí está el Y1. ¿Sí? Facilito. Acuérdese que los deditos posicionamos en el eje X1 y le siguen a Y1. ¿Estamos? Y el pulgar me apunta Sí. hacia dónde va Z1. ¿Ya está? Sí, Parámetros de Navigat. Directamente, ya sabemos, como Z0 es la articulación que va a rotar, aquí se pone Q o Q0, como quiera usted a enumerar las articulaciones, incluso eso está bien. Sí, porque yo digo, si me empieza por Q1, digo, bueno, es la que, si me empieza por Q0, también digo, está bien. No hay nada definido para eso, no hay nada estandarizado que diga, no, solo se puede poner con 1, no, eso no. Con que ponga bien, no tenemos problema. Y aquí identifique bien, que diga que es Q1. Ahora, si me pone por acá arriba Q1, ya ahí sí ya estamos. ¿Estamos? Ya sabemos qué es. ¿Cuánto tengo que rotar? Z0 para posicionar X0 donde está X1. Se da cuenta, de momento están en la misma posición, por lo tanto sería 0. ¿Sí? Ya muchas veces hay textos que ponen Q1 más 0. Es decir, que es el ángulo de rotación, pero en este caso más 0. Listo, que no está moviéndose nada. Para identificar de alguna manera. Otros directamente lo dejan como Q1. ¿Ya? Porque dicen ese es el eje de rotación. Distancia. Dice, ¿cuál es la distancia de separación? Entre el X0 y el X1, pero según el eje Z. Si se da cuenta, Z0 empieza aquí en la base. Y Z1 le hemos puesto más acá arribita, como que ahí empieza. Entonces es L1. Mire, L1. Ya está. Segundo, dice, ¿cuáles las distancias de separación? En este caso, del eje Z0 y del eje Z1, pero respecto del eje X. Si se da cuenta, si yo trazo aquí voy a pintar de otro color, un eje imaginario. Miren cómo el X0 empieza aquí en esta rayita. Estamos hablando de esta distancia, lógico, esta distancia de separación. Empieza en este puntito y X1 empieza en el mismo puntito, digamos en el mismo eje. Por lo tanto, no existe distancia entre ellos. Si estuviera un poquito más desplazado, cambiaría la cosa, están en el mismo eje. Por lo tanto, diremos aquí, ese. Y el siguiente dice, ¿cuánto debemos rotar? X1 para posicionar a Z0, donde está Z1. Si se dan cuenta, está en el mismo sentido, por lo tanto, 0. Ya está. A ver, lo siguiente, ¿cuál sería? El Z2. Voy a cambiarme de color. Voy a poner que este sea el Z2. Trazo una línea recta, hemos dicho, entre el punto Z2 y el Z1. Y aquí debemos saber que el eje X debe cumplir con la doble perpendicularidad. ¿Sí? Para que sea perpendicular el eje X2, no puedes ni para arriba, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, porque ahí está Z2. Pues lo que tiene que ir es hacia el fondo, o sea, hacia adentro de la pantalla. Si va hacia adentro de la pantalla, miren como sí que cumple la doble perpendicularidad. Es perpendicular a Z1 y es perpendicular a Z2. ¿Estamos? Y alguien me dirá, ¿y qué tal si es saliente hacia nosotros? También cumple la propiedad y también que funcionaría. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Y ahora, Colito, ¿cuáles serían los parámetros que tengo? Sí, ahora vamos a ver del sistema. Del S1 al sistema S2. ¿Ya? ¿Cuánto en este caso debo rotar? Z1 para posicionar a X1 donde está X2. ¿Sí o no? 90 grados o pi medio. Perfecto. Ahora, sí, la ingeniero. distancia de separación que tengo entre este punto y este punto del sistema S2, la vamos a llamar L2 mismo, ¿ya? L2. Ahora sí. Dice, ¿cuál es la distancia de separación entre el eje X1 y el eje X2 medido a lo largo del eje Z? Dice.
Si se dan cuenta, el Z1 nació aquí y el Z2 está naciendo aquí. Así que, ¿cuál sería la separación? 90 grados. L2, ¿no? ¿Seguro? L2, Inge. L2, L2. ¿No ve que ahí está la longitud del segmento que está entre las dos articulaciones? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Otra vez lo mismo. Dice, ¿cuál es la distancia de separación entre X1 y X2? Río. Y el Z2 nace hacia la derecha, como habíamos puesto. ¿Cuál sería la distancia de separación? Si se dan cuenta, los dos nacen en el mismo punto. Y respecto a eso, caemos en el caso anterior. Por lo tanto, distancia de separación Sería muy 0. bien. 0. Sí, perfecto, 0, muy bien. Vamos al siguiente. Dice, ¿cuánto tengo que girar Z2? No, X2. ¿Cuánto debo girar X2 para posicionar a Z1 donde está Z2? Oye, este gráfico me salió perfecto. Está ahí para ver. Chévere. A ver, ¿cuánto debo girar X2 para posicionar Z1 donde está Z2? Menos medio. Menos 90, Inge. ¿Seguro? 0. ¿Quién da más? Positivo, Inge. Positivo. Y a ver, yo pongo positivo. Y menos. ¿Todos de acuerdo o no? Sí, Inge. Sí. Yo creo que es negativo. ¿Seguros? No sé, sí, Porque ustedes lo que lo está que me girando digan. es X. Entonces, de Z1 a Z2, yo creo que está en negativo. Pero ¿hacia dónde está el X2? Hacia atrás. Hacia la Menos pantalla. 90 sería Inge. Por lo tanto, ¿positivo o negativo? Sí. Negativo. Negativo. Negativo, todos. Positivo. Inge. Positivo, Inge. Positivo. Positivo. Inge. Positivo o negativo, aquí está. Positivo o negativo. ¿Quién da más? Considerando la perspectiva del X, que sería viendo desde dentro, el giro sería antioral. Por eso es positivo. Menos pi medio. ¿Sí? ¿Quién más? A ver, hasta eso seguimos, hasta que me defina. ¿Sí? A ver, el 3. Bueno, el 3 ya está facilito, es lo mismo. Y otra vez el X3 acá, y el 3, pues no hay. Y este, igual, ya no hay ciencia. Vamos, Matis, por favor, de este, la primera, una composición de Q1 respecto, es decir, un giro respecto a Z. Pongamos que en esta ya tenemos 45 grados, como en los exámenes vamos a poner. Por lo tanto, sé que la matriz transformación homogénea del 0 al 1 va a ser la composición de la matriz de giro respecto al eje Z. Por lo tanto, tenemos coseno de 45 menos seno de 45. Tengo 0 y tengo 0. Aquí tenemos seno de 45, tenemos coseno de 45, tenemos 0 y tenemos 0. Aquí tenemos 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Me está indicando que tiene una rotación sobre el eje Z de un giro de 45. Multiplicado, ¿por qué? Por una matriz, dice, de desplazamiento de longitud de L1, que pueden ser, por ejemplo, 150 milímetros libres. Ejemplo de una sección de un segmento. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Como sabemos que esta es una matriz de traslación pura, ya saben que pone 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y aquí, ¿qué ponemos? 0, 0, ¿estamos? Multiplicamos 10 y la matriz. Si se dan cuenta, en este caso solo tengo dos parámetros. Por lo tanto, dos multiplicaciones. Ahora la matriz del 1 al 2.
Si se dan cuenta, está teniendo tres variables. El ángulo según z de pi medio, la longitud del L2 y un giro, en este caso, de más o menos pi medio. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, muchos estudiantes nos pueden poner más pi medios, menos pi medios. Y si se dan, lo único que estamos teniendo es el giro, ¿listo? ¿En qué sentido está? Para nuestro caso, con medios pi medios tendríamos un sentido y con el medio tendríamos el sentido visto de la pantalla. En este caso, ¿por qué les hago confundir en esto? Porque muchos estudiantes pueden ponerme el X2 hacia acá. Y si me da el X2 hacia acá, ¿qué ángulo tengo? Negativo. Sí, Si pongo el X2 hacia mí, ¿cuánto debo rotar? Z1 para posicionar donde está Z2. Menos 90. Y ya menos 90, por lo tanto sería menos pi medio. Y ahora, según el que habíamos puesto Y anteriormente, positivo. ¿sí se ven? Era positivo. ¿Vamos? Pero los dos están bien, o sea, los dos están bien. Esto de la cinemática, los dos están bien. Por eso yo me sé fijar bien en los exámenes, y a veces me ponen eso. Me doy cuenta que a veces por el eje donde han puesto. Pero si me dicen, por eso les he dicho, ¿es un más o un menos? Ahora vamos al siguiente. En este caso, la matriz que debo combinar. Por lo tanto, quiero borrar. Como ustedes pueden darse cuenta, en este caso, para nosotros, tenemos la matriz del sistema 1 al sistema 2. Está compuesta por tres parámetros. Por lo tanto, voy a tener el giro respecto a z de 45. Voy a tener una matriz de traslación que tiene valor de L2, otra vez respecto al eje Z, si se dan cuenta, y otra matriz en este caso de según lo que hayan puesto el sentido, más o menos pi medio. Incluso en las matrices van a ver solo cómo me cambian en sí. Entonces esta es un giro respecto al X de 90. ¿Estamos? 90. Ahí tenemos. Bueno, ya sabemos, en este caso, vamos a que quede plasmado ya para los deberes, coseno de 45 otra vez, menos seno de 45, 0, 0. ¿Qué tenemos acá? Seno de 45, coseno de 45, tenemos 0, tenemos 0. ¿Qué tenemos acá? 0, 0, 1, 0. Aquí tenemos 0, 0, 0 y 0. ¿Ya? Ya está la primera. Mire, solo mirando esto de aquí, me doy cuenta que tengo un giro respecto al eje Z de 45. Inge, Man, Inge no es el ángulo de 90. sí, no, yo ya estoy rayado por lo que me puse aquí 45. De 90, sí. Cambio, entonces aquí veo 45, 90. Para este ejercicio, 90. ¿Sí? Ahora la longitud de los dos, vemos que es de L2 y sabemos que estos dos primeros parámetros son según Z, por lo tanto es la distancia en el eje Z. X 0, Y es 0, y aquí ponemos lo que valga L2. ¿Sí? Ya saben que aquí, como no hay giro, es una matriz de traslación pura, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y abajo 0, 0, 0, ya está. Vamos con la de X de 90 o menos 90, la que quieran plantearse. Ya saben que en este caso tengo 1, 0, 0, 0. Tengo 0, 0, 0. Tengo aquí coseno de 90, menos seno de 90. Tengo 0, tengo seno de 90. Tengo coseno de 90. Tengo 0 y acá abajo 0, 0. Ya está. Ahí está. Eso es. El producto ahora de esta matriz por esta matriz, luego de esta por esta. Lo único que van a ver es que la matriz final va a poner coseno de teta 1. Luego el otro es menos seno por coseno de teta. Hay menos seno, tal del producto que estamos teniendo. Cosenos y todo. ¿Sí? Y al final lo único que vamos a ver es que en las distancias que nosotros tengamos,
van a depender ahí sí mucho de lo que ustedes hayan puesto. A1 por persona del ángulo, A1 por persona del ángulo, claramente depende, ¿sí? La matriz final en los parámetros de distancia van a ver que les sale A1 o D1 la distancia que hayan puesto por coseno. El otro A1 o D1 por el seno. El otro la distancia según los de FZ y eso. Fácil, no hay más, ¿listo? Así que vamos ahora, ayúdenme ustedes con los que me faltan. El 2 al 3, el 3 al 4 y el 4 al 5. Pero si se dan cuenta son muy similares lo que tenemos ya hacer. Vamos allá y así mismo empiezo a preguntar cómo está haciendo pues. Por favor, no calculemos nada, así solo quiero que me expliquen tal cual como he ido explicando yo, ¿listo? Hago esto, tengo esto, me queda esta matriz, nada de números todavía. Primero, entender. Si entendemos, ya después ponemos números.
Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. Cuando empezamos a hacer el desarrollo para el cálculo de la matriz homogénea, es necesario realizar el desglose que tenemos aquí de matriz por matriz, si es que es rotación y traslación, o podemos hacer uso de la fórmula que es de Navier-Hattenberg mismo para llegar a la matriz de transformación directamente teniendo los 4 parámetros. Sí, sí, aquí, a ver, aquí es un poco usted como quiera trabajar. Yo, como les digo siempre, no lo que yo diga o lo que digan los libros, usted plantea bien las matrices. Nosotros la de Navier-Hattenberg tenemos una combinación de giros y de distancia, es la general. Que si tengo, se pone, porque claramente se queda definida ahí en la matriz que tengo. Y si no, pues no pongo, ya está, y usted le doy los valores que son. Como consideración, para entender y a ver si no liarse con lo que tengo, yo sé hacer matrices simples y viendo lo que tengo realmente como entendimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor le pido, compruebe con MATLAB. Entonces es más fácil, tengo esta matriz, y ya multiplico, ya tengo esta matriz por esta multiplico, ya tengo esto. Y usted se va dando cuenta de lo que tiene. Pero si ustedes quieren hacerlo de forma general, y en los exámenes igual se válido. Porque está bien, está bien. Por eso es que nos da de Navier-Hattenberg, o separado o una matriz combinada total de giros y tal. ¿Y qué es esa? Pues el producto de las 4 que usted tiene. Lo único que está reemplazando valores ahí. Ya, Inge, muchas gracias. No, está bien, está bien. Por favor, en esto de Navier-Hattenberg, plantee usted las matrices como a usted bien le viene. Con tal que haga pensando tranquilamente, que usted mismo vea la facilidad para usted del X. Si la cadena cinemática está girada al otro lado, a lo mejor imagínense que en vez de desplazar en este sentido el brazo pasa paralelizado. Bueno, ahí me están viendo algo. Pues lo giro, el ejercicio que divide el robot. Si en vez de estar en ese sentido, lo giro al robot, pues ahora está yéndose al otro lado, entonces los ejes Z tendrán que cambiar. En vez de salir hacia nosotros, son entrantes hacia la pantalla. ¿Estamos? Para que permita el giro en ese sentido. El X hacia dónde va, pues igual, distancia del robot. Muchas veces ustedes pueden decir, ay, pero el datasheet de esto no tengo medido. Pues solo dado la vuelta, pues en vez de ser en el eje X, ejemplo, 500 en X, pues será menos 500, pues sí o no, y ahí ya se pone a trabajar usted. Muchas veces es más la complicación que ustedes le ven que realmente lo que es el trabajo. A ver, mientras van haciendo, vamos adelantándonos un poco con más. Y la verdad que como no les quiero ver el otro semestre, y por ahora de nada de validación, les voy a explicar yo como nunca lo he hecho con MATLAB. Así que vamos a ver. ¿Ya? MATLAB tiene una herramienta perfecta para esto de Navier-Hattenberg. Se llama en este caso ARC, la librería ARC de un profesor de la Universidad de Alicante, la cual tiene ya un sinnúmero de archivos, los mismos que contienen lo que son los links y los sistemas de las articulaciones de cada uno de los robots que nosotros estamos manejando. Initlib es para inicializar las librerías que nosotros tenemos. De esa cuenta yo inicialicé, como ustedes están pudiendo observar, sincroniza todas las librerías que tenemos. Sí debemos estar trabajando donde está la librería de arte, por eso que se dan cuenta mi programita dice, este programa de robots, lo que tengo, y aquí estoy abriendo esta. Entonces, para que se ejecute inicialmente, para ver si está bien, porque por ejemplo este archivo que yo tengo, como no está como una función, si yo le llamo a poder, me va a lanzar un error, mire, porque no está como función, esta le hice solo como documento de texto. Pero sí me permite cargar o hacer añadir el path donde yo necesito. ¿Estamos? Como se dan cuenta, me salió un error. La mejor manera de inicializar es llamando a esta función, o directamente se sitúan donde está la carpeta de arte, presionan con el ratón y lo sueltan en el espacio. Miren cómo sincronizar. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, podemos llamar, aquí tenemos
robot igual a lo robot, dice cargar un robot. Y en este caso me abre un entorno en el que me permite ver cuál es el robot que yo quiero abrir. En este caso, nuevamente, nos vamos a la librería de arte. Miren, y aquí tenemos, si ven que dice robot, mano izquierda, hacen clic, y miren todos los robots que tenemos después a las marcas. Esto, cuando ejecuten esta función que les digo de cargar robot, va a abrir a esta librería de aquí, y les va a permitir ver cuál robot quieren trabajar. Otra idea es poner el comando robot igual a lo robot, que dice cargar un robot, pero le damos dos parámetros. La marca separado de una comita y el nombre del robot que queremos cargar. Facilito, listo. Voy a poner IRB 140, 1500, 120. Ojo, siempre y cuando esté en la librería en el entorno de API. Porque los nuevos robots que nosotros estamos trabajando depende de su librería, de la API que se haya descargado. A lo mejor no está actualizada, entonces no tiene sistema robótico. Y lo mismo caiga, pero como yo soy así, ya me conocen, yo sé buscar robots que no están en la librería de API. ¿Pero para qué? Para que usted, si es que usted hizo los deberes, se va a dar cuenta que las matrices que tenemos solo son producto de las que estamos calculando ahora a mano. Porque mire, bueno, voy a seguir así igual. Draw Robot, esta función lo que me permite es dibujar. ¿Listo? Dibujar el robot en el home que yo quiero. Luego, mire que acá abajo dice Draw Robot otra vez, dice dibujar al robot en el espacio tridimensional. En este caso de robot, que le llamamos al robot anterior al que hayamos cargado, ya le estamos guardando en la función robot. Dice de ese robot y ahora le damos un parámetro. Esto es Q. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, en función de los dados de libertad. ¿Qué es lo que está haciendo? Está dibujando el robot que le llamamos anteriormente en esta posición, con el movimiento articular Pi4, 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 Pi4 y 0, 0. Claramente nos damos cuenta que tiene ya 6 grados de libertad. ¿Vale? Luego, hay otra función muy bonita que le dimos el otro día, que es la transparencia. ¿Qué me permite? Con la función igual. Si ya le llamo al robot, no hace falta nuevamente, ¿listo? Sino que aquí está para que ustedes lo vayan viendo. Cargamos un robot, cualquiera que sea este, y le quiero hacer transparente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, llamar a la función. Robot dice que queremos llamar a esta función robot y hacer que me dibuje en modo transparente. Si pone 1, listo, asoma con transparencia. Si pone 0, pues apaga la transparencia, nada más. ¿Para qué me sirve esto? Para poder ver los ejes que tiene el robot. Entonces directamente lo va llamando, y ya lo vamos a hacer. Una vez que le llamó a la función gráfica, hay que hacerle la función draw robot, otra vez, llamar a dibujo. Pero también hay otro comando que es el teach en MATLAB. ¿Sí? El teach lo que hace es me lanza la consola que nosotros tenemos de los slides. ¿Por qué me dice que no funciona? Porque no existe cargado ningún robot. Listo, esas cosas no he contado. Hay que tener un robot en ejecución para que ahí sí podamos hacer los sliders. ¿Estamos? Por eso es que ahora no hablo al robot. Y lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Con esa función me abre. Voy a compartirles toda la pantallita para que lo vayan viendo. No, esta la completa. A cargar un robot. En este caso, ojo, miren que por error le llamé robot, ¿sí? Pues no hay problema, es el nombre que estoy llamando la función. En vez de ahora llamar con las transparencias, déjenme que les diga. En vez de llamar así robot, ahora el mío será robot, ¿listo? Por equivocación. Pero igualmente, miren, solo es una función, no tengo problema. Entonces tenemos la librería de arte, aquí tenemos los robots que nosotros tenemos y ahí es lo que les daremos. Pueden elegir cualquiera, por ejemplo el Motoman mismo. ¿Cuál se usa? Este. Tenemos los parámetros, cogemos, abrimos, ¿sí? Lo está ejecutando, sincroniza todas las librerías, los links que tiene, y ya me plantea el robotcito. Este archivo yo les voy a dejar en la plataforma para que vayan haciéndolo. Y ahora aquí tenemos otra vez robot.graphical.access y todo lo demás. Dice dibujar ahora los ejes. ¿Listo? Para ver los ejes o para no ver los ejes. Para eso, elimina los ejes del sistema y otra vez lo dibuja
al robot. En el caso mío, en vez de robot, sería robot, ¿listo? Porque por error puse así. Pero tampoco eso cambia nada. Y me pone en las posiciones articulares que yo estoy definiendo. Luego, activar los ejes. Para poner los ejes solo ponemos un 1, ¿sí ven? Que la función está robot.gráfica al dibujar los ejes es igual a 1. Entonces en este caso me dibuja los ejes, lo que usted quiera hacer. Aquí viene el punto de los parámetros de Navigator. Hay una función, déjenme que vean. No sé si me está bien. Me está cargando ahí. Ahí está, nos ha dibujado el robotcito. ¿Ya? Este es el de Motoman que hemos elegido. Y ahí, como podemos ver, tenemos los ejes planteados. Si quiere usted ver bien, pues activa el modo transparencia. Si no quiere ver los ejes, elimina los ejes. Para eso son estas dos funciones, ¿sí? Que son las más importantes para simular. Hay muchas otras más cosas que hacer aquí, pero ¿para qué vamos a hacer eso? En los parámetros de inverso kinematics que estamos viendo, que viene junto a cada uno de los robots, es .m, el archivo .m que estamos viendo, y el otro que dice inverso cinemática, ¿listo? De este robot. ¿Qué tiene este archivo? Voy a abrir este mismo para que ustedes vean. Que puede ser igual que cualquier archivo. Miren cómo tiene. Hace la llamada a la función del robot que nosotros estamos viendo y a la matriz de transformación homogénea. Vayan viendo aquí, dice, miren, robot, cargar robot, Motoman, tal, ese robot. Con la posición articular empezamos en el 0, 0, 0, que es el home. Aquí tiene la matriz de transformación homogénea de directas kinemáticas de ABB, ¿sí? Pero vamos a verlo más acá abajo. Miren, aquí en este caso tiene una función que llama las cuantas matrices nosotros estamos teniendo y a los parámetros de Navier-Hartenberg mediante la función evaluación, ¿sí? L6 por la longitud que tenemos de los 6 segmentos que nosotros estamos viendo. Miren, aquí tenemos la función. ¿Sí? Probar. Esto es una, la verdad que es lo que nos permite tener de Navigator. ¿Sí? Aquí es donde se está haciendo eso. Muchas veces si no he trabajado con código de MATLAB, pero bueno, no me meto mucho en eso ni pregunto en los exámenes. En el archivo parámetros que nosotros estamos viendo, aquí mire, para que se fije, dice el robot que le estamos llamando el ABB, el IRB 2400, en este caso el que estaba de fuera. Llamamos al pad del robot, ¿sí? En este caso, sí necesita hacer, sino automáticamente lo carga. Y aquí vemos 4 parámetros importantes. Mire, el parámetro θ, el parámetro D, el parámetro A y el parámetro A. ¿Qué son? Los de Navier-Hartenberg que nosotros estamos calculando. Miren el primero como me dice, Q1, Q2, menos pi medio, ¿sí se da cuenta? Q2 menos pi medio, me dice Q3, me dice Q4, me dice Q5 y me dice Q6 más pi medio. Esto de Q2 menos pi medio, aquí podría poner menos pi medio y se acabó el día. Y acá, más 180, esto que me daría pi. Aquí también hay algo muy importante, es de acuerdo al sentido de giro, solo el signo. Porque si yo me planteo un eje tal que así, aquí tengo el positivo y acá el negativo, mire que si partimos, ¿no es cierto?, de un determinado punto, nosotros vamos a ver que tengo más pi medios o menos pi medios, ¿sí? Vamos a ver que tengo un giro en un sentido, que sería el más pi medios, más pi, perdón, y el menos pi. Estarían en el mismo punto, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Lo único que está cambiando es hacia dónde está rotando. Es decir, si el eje Z está hacia dentro de la pantalla o hacia fuera de la pantalla, va a cambiar lo único el signo. Así que no se me complican con eso. ¿Vamos? ¿Qué más podemos apreciar aquí? Vemos la distancia del D, es decir, la distancia en función del eje Z, ¿sí? Hacia arriba, en altura, si lo vemos hacia el revés. Estos son los parámetros de las distancias en altura. Estas vueltas, las distancias de A, serán las distancias en el eje X, es decir, hacia la derecha, como habíamos planteado anteriormente. Y otra vez, los ángulos de giro respecto al eje X. Y esas son la composición, es lo que tiene este archivo de MATLAB. Llama las funciones kinemáticas, bueno, estas las funciones un poco más de los movimientos que tienen de los ejes, ¿sí? Los parámetros cinemáticos que tenemos de la dinámica, los parámetros inerciales de este robot, ¿ya? Eso lo veremos un poco en dinámica si avanzamos.
¿Sí? Entonces miren, aquí tenemos los 4 parámetros de Navier-Hutton. Ahora, me voy a mi librería arte. Y aquí tenemos, ¿sí? La función teta, la función d, la función a, la función a. ¿Qué estamos haciendo? Dice, teta es igual a evaluar el robot los parámetros de Navier-Huttenberg. D es igual a evaluar los parámetros del robot de Navier-Huttenberg, los parámetros de Navier. ¿Listo? Y aquí para hacer el producto, miren lo que estamos haciendo. La matriz 0, 1 es el producto de la matriz teta 1 por la matriz D1 por A1 y por alfa 1. ¿Sí? Como les digo, me entrega la matriz del sistema S0 al siguiente, o del S1 al siguiente, o del S2 al siguiente. Miren, matriz a matriz. Entonces, si usted se planteó las matrices, o si usted aquí cambió los parámetros, ya solamente la va llamando aquí, del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6. Y por último, el producto de todos. ¿Ya? Aquí tenemos para ver los valores de teta, para ver los valores de la distancia, para ver los valores de A y todo lo demás. Aquí incluso yo estaba probando con los parámetros kinematics. Y como les dije, aquí puede llamarse como ustedes quieran. Y yo el robot le llamé Pepito en vez de robot. La longitud de teta, cuántos ángulos tiene para ver realmente de cuántos grados de libertad tiene el robot también. Son funciones que se pueden ir probando. Miren, con estas simples pueden ustedes realmente hacer uso de MATLAB. Después de los exámenes se complican, pero ya digo, yo lo que les pediría es que lo que van haciendo vayan probando aquí con matrices y no habría ningún inconveniente. ¿Estamos? Vamos, hagamos un descansito de unos 10 minutos y volvemos, ¿les parece? Sí. Están por ahí, están por ahí. Vamos 10 minutos a tomarnos un café y volvemos, porque ya estamos muertos ya. Sí, increíble. ¿Listo, chicos? ¿Está por ahí ya? Sí, ¿Estamos todos? Listo, vamos por allá. Este va a ser trabajo evaluativo, ¿listo? Evaluación de clase. Voy a ir preguntando de uno a uno. Lo que necesito son las matrices, en este caso homogéneas, individuales, y luego quiero la matriz de transformación final. ¿Estamos? Les planteo el ejercicio que quiero. Miren, ¿sí? Tenemos la base, tenemos una articulación, en este caso, como se dan cuenta, de giro, me va a permitir girar este robot. Luego tenemos una articulación, se dan cuenta que me permite un desplazamiento para poder bajar la herramienta o subir también. Luego vemos que Sí, aquí tengo ingeniero. otra articulación. ¿Sí? Esta de aquí está mal dibujadita, pero es de giro. Aquí tenemos otra articulación que es de giro, otra articulación que es de giro. Y aquí acoplado directamente estoy teniendo una herramienta. ¿Sí? Vamos, que es un cautín para suelo, ¿ya? Ahí tienen la herramienta. Hay muchos sistemas robóticos que vienen como el Scoreboard, así que ya vienen con herramienta final acoplada. En este caso hemos puesto un sistema de soldadura.
Así que lo que les pido es la matriz de transformación homogénea final en función de los parámetros de Lennard-Hatterberg. Empezamos desde este momento, es las 9:10 y les voy a dar 10 minutitos, ¿listo? 9:20 empiezo por sorteo a preguntar, a ver cómo nos va. Vamos, suerte ahí a todos.
Listo, chicos, empezamos. Vamos. Marco campaña me salió. Inge, buenas noches. Muy buenas noches, Marco. Por favor, explíqueme, puede compartir la pantalla y como usted quiera. ¿Qué estaba haciendo en el cuaderno, Inge? Bueno, se trata de una pizarra ahí, me comenta. Estamos, Marco. Inge, le estoy abriendo la pizarra ahorita. Que no tengo listo. En el cuaderno ya tengo ya. Bueno, explícame un poquito en la pizarra y ya está. ¿Qué fue? No se abre, Inge, es que mi compu es media lenta. Ya se colgó ya. A ver, ayúdale. Walter Chimborazo. Ya, ingeniero. Sí, puede observar, ingeniero. Sí, sí, estoy bien. Por ejemplo, lo que sería... Le dibujo, ¿puedo dibujarle directo solo los ejes o le dibujo todo el robot, ingeniero? Como usted quiera, no tengo problema. Ya. Por ejemplo, en lo que sería la base del robot, nosotros tendríamos lo que sería aquí el Z0. Y tendríamos lo que sería XL. Ya. A ver cómo tenía. No tienen la opción de coger el esferito nomás para poder hacer rápido. Ya, y este sería mi ISR, ingeniero. Y en la otra, en el otro eje sería de movimiento. Este sería giratorio y el que le sigue del este otro,
eje 1 sería de tipo prismático. Tendríamos que igual tiene en la misma orientación Z1, Y1 y X1. Ya. Ya hay una cosita, ya saben que el Z1 es el sentido en el que desplazamos, listo, el eje. En este caso, don Walter dice que el Z1 va hacia arriba, es decir, el sistema se va a desplazar, un sistema prismático que va a desplazar la máquina hacia arriba o lo que sea. ¿Vamos? Ya. Y de esto tenemos que A0 de 1 va a ser igual a Q0, la distancia de donde inicia Z0 y Z1, que en este caso llamaremos L1. Muy bien. Si no me dicen nada, yo pongo la distancia. Ya. ¿Por qué es L1? El segundo parámetro. Esta distancia corresponde a lo que es el origen desde la base, que sería en este giratorio, y al origen de Z1, que viene a ser la traslación de tipo prismática, que viene a subir y bajar. Ya, pero ¿cómo cojo esa distancia L1? ¿Qué es L1? Es desde donde inicia. A ver, según lo que usted nos explicó, era desde donde inicia. A ver, los dos primeros parámetros dependen de Z, ¿sí o no? Sí. Entonces decimos que el primero es la rotación, cuánto necesita ir al Z0 para posicionar X0, ¿dónde está X0? El Claro, y siguiente eso parámetro, la distancia. entre el origen de Z0 y el origen de Z1. Ya es la distancia de separación entre el X0 y el X1 medido a lo largo del eje Z. Y ahí está perfecto, muy bien. Ya, y posteriormente sería lo que es la distancia de X entre las dos X, que en este caso, como se encuentra en el mismo eje, sería de 0. ¿Seguro? Sí. No es del E1. No le falta una distancia por ahí. No, no es cierto, no es cierto. Ya. Siguiente. Ya, y lo que sería el ángulo con respecto a X también sería 0 porque se sigue manteniendo. ¿Qué se sigue? El mismo ángulo que tiene X0 y X1. ¿Qué dice? A ver, dígale, Melanie, ¿está bien o está mal el último parámetro? De acuerdo a lo que yo le estaba haciendo, dije, yo tengo lo mismo. Pero, ¿cómo se obtiene el último parámetro? Sí está bien, pero ¿cómo se obtiene? ¿Está bien lo que me dijo Walter en ese momento? Es que es el ángulo que rota alrededor del eje X. Ya. ¿Para posicionar qué? ¿En dónde? De Z0 a Z1. Ya, eso es, listo. Ojo con eso. Ojo con eso. No es que en este caso es cuánto rota X, necesito X1 para posicionar Z0, ¿dónde está Z1? Perfecto, y ahí tendríamos ya. Está bien, está bien. Lo importante es saber por qué lo hacemos. Gracias, Walter. Deje nomás de compartir. Vamos con Cristian. Ahora usted plantea el siguiente. ¿Estamos? El sistema S1, el sistema S2. Igualmente dibuje en la pizarrita y me va explicando.
Sí puede observar, Inge. ¿Sí? Y entonces desde el sistema que nos quedamos en este caso del sistema Z1. Muy bien. ¿Listo? Listo, en este caso tenemos del sistema Z2. ¿Seguro de eso? ¿Por qué hemos elegido esos ejes en ese sentido? En este caso, déjenme le muestro la imagen. Sí, que le tomo captura. Yo le tomé así, que no sé si... Aquí le tomé el Z0 yo. Aquí le tomé el Z0. Aquí le tomé el Z1 yo. ¿Seguro? Ese robot que yo le entendí al robot que en este caso el Z0 está girando. Y aquí también está girando. ¿Ya? Y aquí de la misma manera estaba girando. Por eso yo aquí le puse el Z2. Yo lo entendí así el robot. No sé si está Muy bien, bien muy entendido bien. el robot o... Está bien, está bien. Entonces por eso el Z1 a Z2 le estoy dibujando así. ¿Ya? Perfecto. Como que usted esté seguro de lo que me está diciendo. Aquí habría un desplazamiento. En este caso aquí yo le puse como L2 le puse yo. Sí, a ver, por lo general, en un sentido pueden llamarlos Ls y en otro sentido pueden llamarlos H o Aquí le D, puse como como ustedes L1 quieran. y este L. Sí. Les comento que por lo general, en el sentido que va en orientación a los ejes Z, ponemos L. Y lo que es en este caso, los sentidos sobre el eje X, muchas veces ponemos las letras A. Pero usted puede poner lo que usted quiera, siempre y cuando usted entienda lo que está haciendo. Son las distancias nomás. Entonces una vez definido los ejes ya procedemos a hacerlo de nuevo. Según yo me queda así. Del 1 al 2. El ángulo que voy a girar del Z, en este caso Z1 a Z2, para posicionar lo que es el X0 al X1, en este caso es 0. Y de ahí la distancia en la que se encuentra X0 y X1 respecto al eje Z también es, en este caso 0. La distancia de separación de los ejes Z respecto al X, en este caso tengo lo que es el L2. Y por último lo que es el ángulo que debe girar el eje X, en este caso el eje X2 para posicionar Z1 en Z2 es igual a 0. Yo lo tenía así. Ya, a ver, Doris. ¿Está bien lo que acaba de hacer? Es que yo en la parte del Y2 le puse X2 porque
como es también giro, entonces por eso lo puse en vez de Y2. O sea, yo tengo en vez de Y2, X2. Y de ahí ya me cambia el giro Ya. en lo que es Z y ya no sería 0, 0, sino, bueno, a mí me sale 90 porque yo tengo mi eje para, en el lugar de Y2, X2. Ya. Pero sí se da cuenta cómo cumple la propiedad de perpendicularidad, que siempre, por favor, desde Z1, desde donde nace Z1, trazamos una rectita hasta el punto de Z2 y eso se llama la X normal. Y cuando los ejes están en el mismo sentido, como ustedes ven, el eje X2 nace en la misma dirección que la X normal, por eso estaría X2 ahí. Sí, sí se puede apreciar. Es lo mejor poner en ese sentido porque me está dando realmente la distancia del robot hacia la izquierda, que sería la distancia en X. ¿Estamos de acuerdo? Si el compañero me pone ahí L2 y miren acá yo este tramito que va de Z2 al Z3 siguiente, pongo L3 por ejemplo. L2 más L3 va a ser la distancia que yo voy a tener respecto al eje X. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven todos? ¿Sí? Como dice Doris, Doris ha cambiado el eje. Es verdad que si yo me pongo a analizarla y me dice, oiga, pero es perpendicular a los dos, a Z1 y a Z2, donde yo le estoy diciendo. Sí, sí cumple eso, ¿no? Cumple la doble perpendicularidad, pero es mejor en este caso cuando los ejes van en el mismo sentido, como es el caso de Z1 y Z2, trazar la recta, aunque se demoren un poquito, unan los puntos Z1 con Z2 y la ponen arriba. Esta es XN o la X normal se llama. Y cuando están en el mismo sentido los ejes Z, ese sentido de la normal es la que toma el camino para el siguiente eje, que en este caso es X2. Vamos, por eso se llama XN, es la X normal, en ese sentido debe ir, saben decir. Entonces, miren en este caso cómo me resulta mejor poner en ahí, porque en este caso es la distancia de los ejes X. ¿Vamos? ¿Alguien más que me ayude? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Está bien? ¿No que acaba este compañero? ¿Hay algún fallo? Tan solo a lo mejor una primera... Perdone, dígame. Sí, está bien. A lo mejor una primera, en vez de poner 0, poner Q2, a lo mejor. Así es la que está rotando respecto a Z. Y la siguiente, ya saben, distancia de separación entre los ejes Z, pero respecto al eje X. ¿Qué dicen respecto al eje X? O al siguiente parámetro, distancia entre los X respecto al eje Z. 0, sí, los dos nacen en el mismo punto, de acuerdo a esa recta que traza el compañero y de acuerdo a lo que vemos al sistema de robot. Sí, está bien. Tercer parámetro, distancia entre Z1 y Z2, entre los puntos Sí, está que bien, nace ingeniero. Z1 y Z2. Pero respecto del eje X, como se dan cuenta, el eje X va hacia la izquierda. Por lo tanto, la dimensión es claramente L2. Y el último parámetro es cuánto debo girar X2 para posicionar Z1 donde se encuentra Z2. Como se dan cuenta, tiene la misma orientación, por lo tanto vale 0. ¿Sí? Listo, muchísimas gracias. Vamos con el siguiente. Bien. Ahora quiero que me ayude Erika. Ahí sí se puede ver. Compartiendo está la pantalla en este momento. A ver, empiecen. Ya. Bueno, como el otro también sería de giro, sería No estoy viendo nada. Está la pantalla en blanco. Todos ven. Ay, ahora sí, empezó a marcar. Siga nomás. Ya. Sería el Z igual para arriba. Bueno, ahora teníamos el Z. Ya lo vi. El Z2 por acá. Y X2 por acá.
Y2. Como el otro también es de giro, Z3 para arriba. Perdón por los nombres. X3 y Y3. Muy bien. Ya están los X. Y sería Perfecto. los mismos parámetros porque tenemos una distancia, entonces sería L3. Y los parámetros serían los mismos. ¿Les pongo? No, si quiere ya pongan los parámetros de Navigator que usted ha sacado. ¿Y ya? Ya, bueno, el ángulo para que X2 esté en X3 sería 0. La rotación sería igual a 0. La rotación dice. Perdón, la traslación hasta la distancia. ¿Pero de qué ya? Dígame, ¿la distancia de qué? La distancia de X3 respecto al eje Z. O sea, De X3 respecto al eje Z. De los de X respecto al eje Z. ¿Ya? Aquí sería la distancia de los Z respecto a X, que sería L3. Y ahí el ángulo sería 0. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Erika. Esto. Ya, el siguiente, porfa. José Ortega. 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 Ahí es cuando me hacían enojar con usted. Me hacían hacer cambiar de gana. José Ortega está por ahí. ¿Qué pasa? ¿Que se conectan y se van o que están en la cama y ya no paran bola? Pues arregle el audio entonces para la siguiente. No pasa nada que no largue el audio, compártanme y siga haciendo los parámetros de Navid y ya está. ¿Me parece? Algunos estudiantes ya dicen que tienen esa manía. No puedo decir que sea José su caso, pero dicen que está dañada la cámara, el micrófono y todo para no trabajar. Porfa, si no estés matriculado, lo que sea, tienen que trabajar igual en clases. Alguien más, vamos con Arias, Jorge Arias. Sí. Vamos ya, porfa. Siguiente. Sí, es que se está compartiendo mi pantalla, Inge. Sí, sí está. Sí, no. Entonces, habíamos quedado aquí, en esta parte de la posición de Z3, X3, perdón, los nombres, y Y3. Entonces, yo le tomé como la última posición, la posición de la punta de la herramienta, en un sistema 4, en donde Z4 estaría para abajo
X4 estaría en la misma posición que X3, en la misma dirección. Y Y4 estaría hacia atrás. ¿Seguros de eso? Z1 estaría hacia abajo. ¿Seguros? Z4, perdón. De esta manera, Z está girando pi o 180 a lo largo del eje X y se transporta a una longitud L4. Háganme caso, a los Zetas llámenlos L si quieren, y a los que van en el eje X llámenlos A si quieren, ¿listo? Para que se confunda, porque si no, ahora no dijimos nada, pero el primero se llama L1, el segundo L2, L3, L4. Si plantean después las matrices, se pueden ahí confundir. Ahora, si se dan cuenta bien, no habría problema, ¿sí? Entonces, las matrices de Navier-Hattemer quedarían de la siguiente manera. Sería el ángulo de giro a lo largo del Z para posicionar X3 en X4 sería 0 o Q1. Q4, perdón. La longitud a lo largo del eje Z para posicionar 3 X3 en X4 sería L4. La distancia a lo largo del eje X para posicionar Z3 de Z4 es 0. Y el ángulo que gira Z a lo largo del eje X para posicionar Z3 de Z4 sería pi o 180 grados. ¿Pi o menos pi? A lo largo del eje X es pi. No, menos pi. ¿O pi? Es con el eje X. Es menos pi. O pi, de la misma manera se posiciona en el mismo lugar. Sí, pero cambia el giro. Ahí vamos, ¿quién más le ayuda por ahí? ¿Qué dicen? Don Vargas, ayúdale. Aplicando los sentidos, podría ser positivo o negativo, la posición final siempre es la misma cuando se hace de 180 grados. Sí, está bien, son 100. Cualquiera de las Pero dos. aquí lo único que dice el signo es si está girando en un sentido o en el otro sentido. ¿Estamos? Tengan en cuenta eso, por favor. Entonces vamos a girar X4, ¿no es cierto? Para posicionar Z3 donde está Z4. Si hacemos eso, ¿hacia dónde va? ¿Positivo o negativo? Andrea, porfa, échale una mano. En los dos giros le va a dar lo mismo. Sí, tienes razón ahí. Pero, o sea, me quedaría en la misma posición, sería, ¿listo? Pero en este caso, para llevar Z3 a donde está Z4, ¿con qué signo sería? Si estoy moviendo el eje X4. En el arreglo de la mano derecha. ¿Qué dicen ustedes? Lo mismo, Inge, por lo mismo. Y por eso
¿Positivo o menos? Inge, yo creo que es menos pi. Ya. ¿Quién me da más? A ver, vamos a ver quién más, vamos a ver quién más. A ver quién más me dice cosas por ahí. Wilson Aigaje. Por la regla de la mano derecha sería ¿Qué positivo. es? ¿Más pi o menos pi? Negativo porque se posiciona del Z4 al X4. ¿Qué dice? Negativo. ¿Pero por qué? Por lo que se vuelve a posicionar en este caso el Z4 donde vendría a ser el X4. Chuta, yo no sé qué me está diciendo eso. Escúchame, el eje que va a rotar es el X4, ¿listo? X4 tiene que rotar para posicionar el Z3 donde está el Z4. Si nos damos cuenta, el Z3 está hacia arriba y el Z4 está hacia abajo. El X4 es el eje de giro que estoy teniendo. Si se pone en X4 y dice que Z3 quiere venir hasta donde está Z4, ¿qué es? ¿Pi medios o más pi medios? ¿O menos pi medios? Sería negativo, hijo, porque bueno, sentido horario. ¿Seguro? Sí. ¿Quién da más? Pi menos pi. Vamos a alguien más. Don Cárdenas. Andrés Cárdenas. Igualmente, como nos estamos posicionando desde el punto de vista de X4, yo le veo como un sentido horario, por eso diría que es negativo. Ya. ¿Quién más da más? Más pi sería. Sí, en este caso se dan cuenta, si tengo el eje X4, los que van a cambiar de posición son Z4 y Y4. Sí, claramente ya sabemos eso. Por lo tanto, si yo me doy cuenta, de acuerdo a lo que tengo la posición de X3 y X4, lo que voy a estar girando, como dice bien o dijeron bien todos ustedes, es en sentido, ¿qué? Horario. Por lo tanto, menos pi. ¿Sí? O pi. ¿Qué dice? En cuanto a cálculos, si usamos pi o menos pi, la respuesta sigue siendo la misma. Y como ustedes... Sí, me quedo en la misma posición. Sí, por favor, me quedo en la misma posición. Lo único que aquí va a cambiar que es menos pi o más pi. Y yo me sé dar cuenta de eso. Y lo único que están dándose cuenta, el más es porque gira en un sentido y el menos es porque gira en otro sentido. Pero me quedo en el mismo punto. Vamos, porfa, que no haya confusión ahí, tengan en cuenta, revisen bien. Y ya está. Bueno, eso es lo que tenemos. Ahora vamos con MATLAB. ¿Sí? ¿Qué horas son las 10? Bueno, empezamos a las 7:30, así que les dejo en paz. Ya listo, nos vamos a descansar. El día de mañana continuamos. Ya con MATLAB, análisis de sistemas robóticos para tener la parte cinemática, la parte, el trabajo con MATLAB, y mañana yo les mando el trabajito para que ustedes hagan. ¿Les parece? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Listo, chicos, así que vamos a dormir. Una